El cielo de Madrid se tiñó de gris aquella mañana. No era por las nubes, sino por el humo que se elevaba desde los edificios en llamas. Llevábamos 3 años bajo su control. 3 años de miedo, de hambre, de vivir escondidos como ratas. Yo lo recuerdo como si fuera ayer, el día que llegaron. Nadie los esperaba, nadie estaba preparado. Me llamo Carlos, y esta es la historia de cómo recuperamos nuestro mundo. Todo comenzó con un destello en el cielo. Al principio pensamos que era un fenómeno meteorológico, quizás una lluvia de meteoritos. Los noticieros interrumpieron su programación habitual. Las redes sociales se inundaron de videos grabados con teléfonos. Pero cuando aquellas estructuras metálicas empezaron a descender sobre las principales capitales del mundo, supimos que no estábamos solos en el universo. Los llamamos los oscuros por su piel que absorbía la luz como un agujero negro. Eran altos, delgados, con extremidades que parecían ramificarse como las de un insecto. Sus ojos, si es que aquellos orificios brillantes podían llamarse así, desprendían un resplandor verdoso que helaba la sangre. No vinieron a comunicarse, no vinieron a estudiar, vinieron a conquistar. Sus armas eran avanzadas, pero lo peor era su tecnología de control mental. Bastaba con que te miraran durante unos segundos para que cayeras bajo su influencia. Vi a amigos, a familiares, convertirse en marionetas sin voluntad, trabajando para construir extrañas estructuras metálicas que se alzaban hacia el cielo como agujas grotescas. Algunos de nosotros éramos inmunes, aunque nunca supimos por qué. Mi hermana Elena, mi vecino Rodrigo, la doctora Lucía del Hospital San Carlos, éramos una minoría, pero suficientes para formar una resistencia. Durante esos 3 años, aprendimos sus debilidades. Descubrimos que no soportaban ciertas frecuencias de sonido, que su visión era limitada en la oscuridad total, que dependían de un campo electromagnético que emanaba de sus naves nodriza. Pero éramos demasiado pocos, demasiado débiles para hacer algo con esa información, hasta que apareció Isabel. Isabel era una físico teórica que había estado trabajando en secreto en un laboratorio subterráneo. Cuando los oscuros invadieron, ella se ocultó con su equipo y continuó investigando. Y lo que descubrió cambió todo. Es su red de comunicación. Nos explicó aquella noche en uno de nuestros refugios bajo las ruinas de lo que antes había sido el Museo de Prado. Están todos conectados telepáticamente a través de un nodo central. Si logramos interrumpir esa conexión, aunque sea por unos minutos, perderán su coordinación. Serán vulnerables. Rodrigo, que antes había sido ingeniero de telecomunicaciones, asintió con los ojos brillantes. Podríamos usar las antenas de radio que aún funcionan para crear una interferencia en la frecuencia exacta. Pero necesitaríamos acceso a una de sus naves, dijo Elena, siempre práctica, para conocer la frecuencia precisa. Todos me miraron. Yo había sido uno de los pocos que había logrado infiltrarse en territorio enemigo y volver para contarlo. Sabía moverme entre sombras, pasar desapercibido incluso ante sus sensores. Lo haré, dije sin dudar. Pero necesitaremos distraerlos. Algo grande. Fue entonces cuando la doctora Lucía sugirió algo que cambiaría el curso de nuestra historia. Tengo una idea, pero va a requerir que toda la humanidad actúe al unísono. Su plan era arriesgado, casi suicida, pero también era brillante en su simplicidad. No necesitábamos armas avanzadas ni tecnología alienígena. Necesitábamos algo mucho más básico, algo que los oscuros nunca comprenderían: la voluntad humana. A través de la red subterránea de resistencia, el mensaje se extendió como un susurro que fue ganando fuerza. De Madrid a París, de Tokio a Buenos Aires, de Nueva York a Moscú. Un mensaje simple, a las 12 del mediodía. Cuando suenen las campanas, todos juntos diremos, basta, punto. Los oscuros captaron fragmentos de nuestras comunicaciones, pero no entendieron. ¿Cómo podrían? Ellos funcionaban como una colmena, sin individualidad, sin comprender el poder de millones de mentes humanas decidiendo actuar juntas por voluntad propia, y llegó el día señalado. Yo estaba en posición, oculto en las sombras de una de sus naves, con el dispositivo que registraría su frecuencia de comunicación. El plan era simple. Cuando la humanidad gritara basta al unísono, el impacto psíquico momentáneo los confundiría lo suficiente para que yo pudiera activar el dispositivo sin ser detectado. Las campanadas comenzaron a sonar. Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudieran oírlo. A mi alrededor, los oscuros se movían con su habitual precisión mecánica, ajenos a lo que estaba a punto de suceder, y entonces ocurrió un grito. Un solo grito formado por millones de voces. ¡Basta!
La palabra resonó por toda la tierra como una onda expansiva. Lo sentí en mi pecho, vibrando en mis huesos. Vi cómo los oscuros se detenían de golpe, como si hubieran chocado contra un muro invisible. Sus cuerpos se tensaron, sus extremidades temblaron. El sonido de millones de humanos gritando al unísono los había paralizado momentáneamente. Tal como habíamos previsto, no perdí ni un segundo. Activé el dispositivo que Isabel había construido y lo conecté a uno de los paneles de control de la nave. La pequeña luz verde parpadeó. Estaba captando la frecuencia. Tenía que mantenerme oculto solo unos minutos más. Mientras tanto, en las calles, ocurría algo que no habíamos anticipado. Los humanos controlados mentalmente, aquellos que habían estado bajo el dominio de los oscuros durante años, comenzaron a despertar. Era como si el grito colectivo hubiera roto temporalmente el vínculo telepático. Vi por las pantallas de monitoreo de la nave como miles de personas se detenían, parpadeaban confundidas, y luego, como si recordaran de golpe todo lo que habían vivido, sus rostros se transformaban en máscaras de furia y determinación. La resistencia había planeado pequeñas distracciones en varios puntos de la ciudad para mantener a los oscuros ocupados mientras yo obtenía la información. Pero lo que estaba ocurriendo ahora era mucho más grande. La gente estaba tomando herramientas, piedras, cualquier cosa que pudieran usar como arma. No era parte del plan, pero era perfecto. El dispositivo emitió un pitido. Tenía la frecuencia. Ahora debía salir de allí antes de que los oscuros se recuperaran. Desconecté el aparato y lo guardé en el bolsillo interior de mi chaqueta, justo contra mi corazón. Si me capturaban, tenían órdenes de disparar a matar. Esa información no podía caer en manos enemigas. El camino de regreso fue un infierno. Los oscuros estaban recuperándose rápidamente y estaban furiosos. Sus movimientos, normalmente calculados y precisos, ahora eran erráticos, casi frenéticos. Pude escuchar un sonido que nunca antes había oído. Estaban comunicándose vocalmente, emitiendo un chirrido agudo que me perforaba los tímpanos. Me deslicé entre sombras, aprovechando el caos que se había desatado en las calles. Vi a humanos luchando contra sus captores con una ferocidad nacida de 3 años de sufrimiento reprimido. Vi a oscuros, cayendo, superados por primera vez no por tecnología superior, sino por pura rabia humana. Cuando por fin llegué al punto de encuentro, una antigua estación de metro abandonada, Elena me abrazó con tanta fuerza que casi me rompe las costillas. «Lo conseguiste», susurró. «Dios mío, realmente lo conseguiste». Rodrigo tomó el dispositivo y lo conectó inmediatamente a su equipo. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras Isabel observaba por encima de su hombro, asintiendo ocasionalmente. «La frecuencia es estable», dijo Rodrigo después de unos minutos que parecieron horas. «Podemos replicarla y modificarla para crear la interferencia». «¿Cuánto tiempo?», preguntó la doctora Lucía, que acababa de llegar, su bata blanca manchada de algo que preferí no analizar. «Unas horas», respondió Isabel. «Necesitamos calibrar correctamente. Si la frecuencia es demasiado débil, no servirá de nada. Si es demasiado fuerte, ¿qué?», pregunté. Isabel me miró y vi algo en sus ojos que no había visto antes: duda. «Si es demasiado fuerte, podría tener efectos secundarios en nosotros también. Todos estamos conectados de alguna manera. Carlos, el cerebro humano emite ondas que pueden resonar con ciertas frecuencias. Es un riesgo que debemos asumir». Asentí lentamente. «Hazlo». Mientras Rodrigo e Isabel trabajaban, Elena me llevó aparte. Su rostro mostraba preocupación. «Hay algo que debes saber», dijo en voz baja. «Mientras estabas dentro, recibimos un mensaje de la Resistencia en Lisboa. Parece que los oscuros están construyendo algo grande. Una especie de torre de comunicaciones que podría amplificar su control mental. Si lo terminan». No necesitaba terminar la frase. Si esa torre se activaba, podríamos perder a los pocos inmunes que quedaban. La resistencia se extinguiría. «¿Cuánto tiempo tenemos?» 3 días, según sus cálculos. 3 días. 72 horas para salvar a la humanidad. El refugio se llenó poco a poco con más miembros de la resistencia que llegaban con noticias del exterior. Algunos traían heridos, otros, recursos robados de las instalaciones de los oscuros. Todos compartían la misma expresión. Una mezcla de esperanza y terror. María, una joven que había sido periodista antes de la invasión, trajo algo que nos dejó helados: fotografías de la torre que estaban construyendo en Lisboa. Era una estructura imposible, que desafiaba las leyes de la física tal como las conocíamos.
Se elevaba retorciéndose hacia el cielo, con materiales que parecían absorber la luz a su alrededor. No es solo una torre de comunicaciones, dijo María. Según nuestros informantes, es un conducto. Están tratando de abrir una puerta. ¿Una puerta a dónde?, preguntó alguien. María nos miró a todos, uno por uno, antes de responder. A su mundo, para traer más de ellos. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta ese momento, habíamos estado luchando contra los que ya estaban aquí. La idea de enfrentarnos a un segundo ejército era devastadora. Fue Antonio, un exmilitar que rara vez hablaba, quien rompió el silencio. Entonces tenemos que actuar ahora. No en 3 días. No mañana. ¿Ahora? Isabel levantó la vista de su trabajo. El dispositivo no está listo. Necesitamos al menos 12 horas más. No tenemos 12 horas, respondió Antonio. Si esa cosa es tan importante para ellos, reforzarán la seguridad en cuanto se recuperen del golpe de hoy. Tenemos que aprovechar este momento de debilidad. Las miradas se volvieron hacia mí. De alguna manera, me había convertido en el líder de este grupo dispar. No por ser el más inteligente o el más fuerte, sino quizás por ser el más obstinado, el que nunca había perdido la esperanza. Isabel, dije, ¿hay alguna manera de acelerar el proceso? Ella intercambió una mirada con Rodrigo. Podríamos intentar algo, pero sería arriesgado. Muy arriesgado. Ella intercambió una mirada con Rodrigo. Podríamos intentar algo, pero sería arriesgado. Muy arriesgado. ¿Qué tipo de riesgo estamos hablando?, preguntó Elena, cruzándose de brazos. Isabel respiró hondo antes de responder. Podríamos amplificar la señal utilizando la red eléctrica de la ciudad. Eso nos daría la potencia necesaria, sin tener que esperar a que el dispositivo esté completamente calibrado. ¿Y el riesgo?, insistí. La sobrecarga podría causar un apagón total. Y sin electricidad, perderíamos las pocas ventajas tecnológicas que tenemos. Comunicaciones, defensas automáticas de los refugios, sistemas médicos, todo. Un murmullo recorrió la habitación. La doctora Lucía dio un paso al frente. Mis pacientes dependen de esos sistemas, dijo con voz firme. Tengo heridos graves que no sobrevivirían sin los respiradores. Antonio asintió, comprendiendo. ¿Cuánto duraría el apagón? Rodrigo se encogió de hombros. Horas, quizás días. No hay forma de saberlo con certeza. El debate se intensificó. Voces que se superponían, argumentos en contra y a favor. El tiempo se nos escapaba entre los dedos mientras discutíamos. Fue María quien nos devolvió a la realidad. Golpeó la mesa con la palma de su mano, haciendo que todos nos calláramos de golpe. ¿Os habéis olvidado de lo que está en juego? Si esa torre se activa, nada de esto importará. Ni los heridos, ni los sistemas, ni nosotros. Su mirada se cruzó con la mía. Vi determinación en sus ojos, la misma que yo sentía crecer en mi interior. Hay algo más, añadió Isabel con voz queda. Si utilizamos la red eléctrica, necesitaremos acceder a la central que los oscuros han convertido en su centro de operaciones principal. El silencio que siguió fue ensordecedor. La central eléctrica era prácticamente inexpugnable. Los pocos que habían intentado infiltrarse nunca habían regresado. Yo iré, dije sin pensarlo 2 veces. Elena sacudió la cabeza. No, Carlos. Ya has arriesgado demasiado hoy. Déjame ir a mí esta vez. Iremos los dos, sentencié. Conozco los sistemas de seguridad mejor que nadie, y tú eres la más rápida. Nos cubriremos mutuamente. Antonio se unió. Yo también voy. Necesitaréis fuego de cobertura si las cosas se complican. En menos de 1 hora, teníamos un plan. Isabel y Rodrigo programarían el dispositivo para emitir la señal disruptiva en cuanto lo conectáramos al sistema eléctrico principal. María coordinaría a los grupos de resistencia dispersos por la ciudad para crear distracciones simultáneas. La doctora Lucía prepararía su unidad médica para lo peor. Mientras nos equipábamos, Elena se acercó a mí. Sus ojos, del mismo color avellana que los míos, reflejaban una mezcla de miedo y determinación. ¿Recuerdas lo que papá solía decirnos?, me preguntó en voz baja. Sonreí a pesar de la tensión. En los momentos difíciles, mantén la cabeza fría y el corazón caliente. Ella asintió, apretando mi mano. Vamos a volver los dos. ¿Entendido? Entendido. El camino hacia la central eléctrica fue una pesadilla. Las calles estaban en caos total.
El grito colectivo había causado más daño del que habíamos previsto. Los oscuros se movían erráticamente, como insectos desorientados, pero seguían siendo mortalmente peligrosos. Los humanos que habían despertado de su control luchaban con lo que tenían a mano, pero sin coordinación, sin un plan, nos deslizamos por alcantarillas y túneles subterráneos, emergiendo ocasionalmente para orientarnos. En una de esas salidas, vimos algo que nos heló la sangre. Los oscuros se estaban evacuando. Sus naves más pequeñas despegaban, dirigiéndose hacia el oeste, hacia Lisboa. Están concentrando sus fuerzas en la torre, murmuró Antonio. Saben que es su última oportunidad. Eso nos daba una ventaja, pero también confirmaba nuestros peores temores. La situación era aún más urgente de lo que pensábamos. Cuando por fin llegamos a la central, nos encontramos con menos guardias de lo esperado. La mayoría habían sido reasignados, tal como Antonio había deducido. Aún así, los que quedaban serían más que suficientes para matarnos si cometíamos un solo error. Esperamos ocultos, observando los patrones de movimiento. Los oscuros eran criaturas de hábitos, incluso en momentos de crisis. Sus rondas seguían un ritmo predecible. Tenemos una ventana de 40 segundos entre cada ronda, susurré. Elena, tú irás primero. Antonio y yo te cubriremos desde aquí. Elena asintió, comprobando una última vez el pequeño dispositivo que llevaba. Contamos en silencio, esperando el momento exacto. Cuando el último guardia desapareció tras una esquina, Elena se movió. Era como ver una sombra deslizarse sobre otras sombras. Llegó a la puerta lateral sin ser detectada. Ahora era nuestro turno. Antonio fue primero, moviéndose sorprendentemente rápido para un hombre de su constitución. Yo le seguí, sintiendo cada latido de mi corazón como un tambor que amenazaba con delatar nuestra posición. Una vez dentro, el verdadero desafío comenzó. La central era un laberinto de pasillos y salas, todas vigiladas por cámaras y sensores. Isabel nos había proporcionado un mapa, pero la realidad siempre era más complicada que los planos. Elena señaló hacia arriba. Los conductos de ventilación. Era nuestra mejor opción. Antonio me dio un impulso y logré abrir la rejilla. Uno por uno, nos introdujimos en el estrecho espacio metálico, avanzando centímetro a centímetro hacia el corazón de la instalación. El calor era sofocante. El sudor me empapaba la ropa, haciendo que mis manos resbalaran peligrosamente. Cada ruido, por pequeño que fuera, sonaba amplificado en ese espacio confinado. Después de lo que pareció una eternidad, llegamos a la sala de control principal. A través de una rejilla, podíamos ver a tres oscuros operando los paneles. Sus movimientos eran más coordinados que los que habíamos visto en la calle. Estos debían ser de un rango superior, menos afectados por la interrupción telepática. «¿Ahora qué?», susurró Elena. Antonio sacó de su mochila tres pequeños objetos esféricos. Granadas aturdidoras caseras, creadas por Isabel a partir de tecnología alienígena recuperada. Las arrojaré simultáneamente, explicó en voz baja. Tendremos quizás 10 segundos antes de que se recuperen o lleguen refuerzos. 10 segundos. Era todo lo que teníamos para conectar el dispositivo y activar la secuencia. Me sequé el sudor de las manos, preparándome. A mi señal, dijo Antonio, con las granadas listas. 3, 2, 1. La explosión de luz y sonido fue brutal incluso desde nuestra posición. Los oscuros cayeron al suelo, retorciéndose y emitiendo ese chirrido agudo que me perforaba los tímpanos. Bajamos rápidamente, moviéndonos como habíamos planeado. Elena corrió hacia el panel principal mientras Antonio y yo asegurábamos la puerta. «Date prisa», urgí, viendo cómo Elena conectaba el dispositivo a los sistemas. «Casi lo tengo», respondió ella, sus dedos volando sobre el panel. «Solo necesito encontrar el nodo principal de distribución». Un ruido metálico nos alertó. Algo grande se acercaba por el pasillo. Antonio me miró y vi en sus ojos que había tomado una decisión. «Mantén esa puerta cerrada», me dijo. «Pase lo que pase, dale a Elena el tiempo que necesita». Antes de que pudiera protestar, Antonio se deslizó fuera, cerrando la puerta tras él. Escuché disparos, gritos, el sonido inconfundible de su rifle de asalto. «Lo tengo», exclamó Elena finalmente. La pequeña luz del dispositivo pasó de rojo a verde. «Está transmitiendo». Pero algo estaba mal. El panel comenzó a parpadear erráticamente. Alarmas sonaron por toda la instalación. «Han activado un sistema de defensa», murmuró Elena, tecleando frenéticamente.
Están intentando bloquear la señal. Fuera, los sonidos de la lucha habían cesado. Antonio, no podía pensar en eso ahora. Me acerqué a mi hermana, tratando de ayudar, pero esto estaba más allá de mis conocimientos. ¿Qué podemos hacer? Elena me miró, y entonces vi en sus ojos esa chispa que conocía tan bien, la que aparecía cuando se le ocurría algo brillante o completamente suicida. Hay una forma, dijo. Podemos sobrecargar manualmente el sistema. Eso amplificaría la señal por toda la red eléctrica, sin posibilidad de que la bloqueen. Pero destruiría el sistema, y cualquiera que esté en contacto con él en ese momento. Comprendí lo que estaba sugiriendo. Uno de nosotros tendría que quedarse. Uno de nosotros no volvería. Las alarmas sonaban cada vez más fuerte. A través de las ventanas blindadas de la sala de control, podíamos ver cómo se acercaban más oscuros. Teníamos segundos, no minutos. Elena ya estaba configurando la sobrecarga. Sus manos se movían con precisión, sin un temblor. Elena, no. Tiene que ser así. Carlos, me interrumpió, sin dejar de trabajar. Soy la única que sabe cómo hacerlo correctamente. Entonces me quedo yo, insistí. Tú me explicas qué hacer y no hay tiempo, respondió, terminando los ajustes. Se volvió hacia mí, con una sonrisa triste. Además, alguien tiene que volver y contarles lo que pasó aquí hoy. Las puertas comenzaron a temblar bajo la presión de los golpes desde el exterior. No nos quedaba tiempo, Elena me abrazó brevemente. Dile a Isabel que funcionó, susurró en mi oído. Y recuerda lo que decía papá. Elena, por favor. Me empujó hacia la salida de emergencia, una pequeña escotilla que habíamos identificado en los planos. Ve, ahora. Con el corazón destrozado, obedecí. Mientras me deslizaba por el conducto, escuché cómo la puerta principal cedía, y luego, el inicio de un zumbido eléctrico que crecía en intensidad. La última imagen que vi antes de que la escotilla se cerrara fue la de mi hermana, de pie frente al panel, rodeada de oscuros que se abalanzaban sobre ella, con sus dedos presionando el botón final, y entonces, el mundo entero pareció contener la respiración, La explosión de energía que siguió fue como nada que hubiera visto antes. Una onda expansiva de luz azulada que partió desde la central eléctrica y se extendió en todas direcciones, como si el aire mismo se hubiera convertido en electricidad visible. Sentí como el vello de mi piel se erizaba, como un hormigueo recorría todo mi cuerpo, caí por el conducto de evacuación, aterrizando dolorosamente en un canal de desagüe. El impacto me dejó sin aliento, pero no tenía tiempo para recuperarme. El rugido de la explosión aún resonaba en mis oídos cuando comencé a correr, alejándome de la central. Detrás de mí, el edificio entero parecía vibrar, envuelto en esa extraña luz azul. La Elena se había ido. Antonio también. Y yo corría, con lágrimas en los ojos y el corazón partido, pero con la determinación de que su sacrificio no fuera en vano. Tardé más de 2 horas en regresar al refugio. Las calles eran un caos absoluto. Los oscuros parecían desorientados, chocando unos contra otros, incapaces de coordinar sus movimientos. Algunos incluso caían al suelo, como marionetas a las que les hubieran cortado los hilos. La señal estaba funcionando. Cuando por fin llegué al metro abandonado, me recibieron con expresiones de asombro y alivio. Isabel corrió hacia mí. Carlos, ¿dónde están Elena y Antonio? No pude responder con palabras. Mi silencio fue suficiente. La doctora Lucía se acercó y me abrazó mientras Isabel procesaba la noticia, su rostro transformándose en una máscara de dolor. Elena dijo que te dijera que funcionó, murmuré finalmente. Rodrigo, que estaba monitoreando varios equipos improvisados, asintió con expresión grave. La señal se ha amplificado por toda la red eléctrica europea. Los oscuros han perdido su conexión telepática. Están desconectados. Era cierto. Por primera vez en 3 años, teníamos ventaja. La resistencia ya estaba organizándose, aprovechando la confusión del enemigo, pero no había tiempo para celebraciones. La torre, recordé de pronto. ¿Qué sabemos de Lisboa? Las miradas que intercambiaron los presentes me dieron la respuesta antes de que nadie hablara. Algo iba mal. La señal no ha llegado hasta allí, explicó Isabel con voz tensa. Portugal tiene una red eléctrica parcialmente independiente. Estamos recibiendo informes de que los oscuros están acelerando la construcción. Y hay algo más. María se acercó, sosteniendo un radio de onda corta.
Su rostro estaba pálido. Acabo de hablar con la resistencia portuguesa. Han detectado una actividad inusual en la atmósfera, justo sobre la torre, una especie de distorsión. El portal, murmuré. Están empezando a abrirlo. La noticia cayó como una losa sobre todos nosotros. Habíamos ganado una batalla, pero estábamos a punto de perder la guerra. Si el portal se abría, todo habría sido en vano. Tenemos que llegar a Lisboa, dijo alguien. Es imposible, respondió otro. Son casi 600 kilómetros, y no tenemos vehículos suficientes. Tardaríamos días. El debate se intensificaba cuando un estruendo sacudió el refugio. Polvo cayó del techo. Todos nos tensamos, preparándonos para un ataque. Pero lo que entró por la puerta nos dejó sin palabras. Era un oscuro, pero no se movía como los otros. Este caminaba erguido, con movimientos fluidos, casi humanos. Y lo más sorprendente, venía desarmado y solo. En un instante, todas las armas del refugio apuntaban hacia él. Yo mismo tenía mi pistola firmemente sujeta, apuntando lo que suponía que era su cabeza. El oscuro levantó lo que parecían ser sus manos, en un gesto universal de rendición. Y entonces ocurrió lo imposible. Habló, no con ese chirrido incomprensible que habíamos escuchado antes, sino con palabras, en un español perfecto aunque con un acento extraño. No disparen. Vengo a ayudar. Nadie bajó las armas. Nadie se movió. El silencio era tan denso que podía cortarse. ¿Qué eres?, preguntó finalmente Isabel, dando un paso al frente, aunque mantuve mi brazo extendido para evitar que se acercara demasiado. Soy como ellos, pero no soy uno de ellos, respondió la criatura. Mi nombre es difícil de pronunciar en su idioma. Pueden llamarme Seis. Soy lo que ustedes llamarían un desertor. Los oscuros no tienen individualidad, contesté, recordando todo lo que habíamos aprendido sobre ellos. Funcionan como una colmena. La mayoría, sí, confirmó Seis. Pero algunos de nosotros nacimos, defectuosos, según nuestros líderes, con individualidad, con capacidad para cuestionar. Nos cazan y nos eliminan, pero algunos escapamos y nos ocultamos entre la masa. Era difícil de creer, pero algo en su manera de moverse, en la forma en que sus ojos verdosos me miraban directamente, me hizo dudar. ¿Por qué deberíamos confiar en ti?, preguntó María, sin bajar su arma. Porque sé cómo detener el portal, y porque sé lo que viene a través de él. Las palabras de Seis generaron un escalofrío colectivo. Isabel fue la primera en reaccionar. ¿Qué viene a través del portal? No. ¿Qué? ¿Quién? La mente. El núcleo de nuestra colmena. El ser que nos controla a todos. Esto cambiaba todo. Habíamos estado luchando contra peones, no contra el rey. Si la mente llegaba a la tierra, la torre no es solo un portal, continuó Seis. Es un amplificador. Una vez que la mente esté aquí, podrá controlar no solo a los suyos, sino a todos los humanos simultáneamente. No habrá inmunes. No habrá resistencia. ¿Por qué nos ayudarías?, preguntó la doctora Lucía, que hasta ahora había guardado silencio. ¿Qué ganas con esto? Seis giró su cuerpo hacia ella, y por un momento me pareció ver algo parecido a la tristeza en esos extraños ojos. Libertad. Como ustedes. Quiero ser libre. Y he visto cómo son ustedes. Cómo sienten. Cómo luchan. Su mundo, con toda su imperfección, permite la individualidad. El mío no. Si la mente llega, ese mundo, su mundo, desaparecerá para siempre. Rodrigo, que había estado analizando a Seis en silencio, se acercó. Dijiste que sabes cómo detener el portal. ¿Cómo? La torre se alimenta de la conexión telepática, explicó Seis. Ustedes la han debilitado aquí, pero en Lisboa sigue funcionando. Para detenerla, tendrían que hacer lo mismo allí. No tenemos tiempo para llegar a Lisboa, respondí con frustración. No necesitan ir físicamente, dijo Seis. Lo que interrumpió la conexión fue una frecuencia específica. Si pueden transmitirla a nivel global, afectaría incluso a Lisboa. Isabel y Rodrigo intercambiaron miradas. Teóricamente es posible, dijo ella. Podríamos usar los satélites de comunicación que aún funcionan, pero necesitaríamos acceso a una estación terrestre. La base aérea de Torrejón, sugirió Antonio, tiene una estación de comunicaciones satelitales. Otro problema.
La base estaba fuertemente custodiada, incluso antes de la invasión. Y ahora, con los oscuros desorganizados pero aún letales, pero había algo más que me preocupaba. Miré fijamente a Seis. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no nos ayudaste antes? La criatura pareció encogerse ligeramente. Tenía miedo, y no tenía la información que tengo ahora. La interferencia que crearon no solo afectó a la colmena. También intercepté un mensaje. La mente está desesperada. Su poder se debilita en nuestro mundo. Necesita este planeta, no solo para expandirse, sino para sobrevivir. ¿Y qué pasa si detenemos el portal?, preguntó María. ¿Qué sucede con los oscuros que ya están aquí? Seis dudó antes de responder. Sin la conexión con la mente, eventualmente morirán, o se transformarán en algo diferente, algo más independiente, como yo. La implicación era clara. Estábamos a punto de cometer un genocidio, o de facilitar una evolución. Dependiendo de cómo se mirara, Isabel rompió el silencio que se había formado. Si vamos a hacer esto, debemos movernos ya. El portal podría abrirse en cualquier momento. Todos asintieron, incluso aquellos que aún miraban a Seis con desconfianza. No teníamos elección. No teníamos tiempo para debates morales. Un equipo pequeño, sugerí. Yo, Isabel, Rodrigo. Y miré a Seis. Y él, si realmente quiere ayudar, que lo demuestre. ¿Confías en esa cosa?, preguntó alguien, horrorizado. No confiaba. Pero había visto demasiada muerte, había perdido demasiado. Si existía la mínima posibilidad de que Seis estuviera diciendo la verdad, debíamos aprovecharla. No confío en él, respondí finalmente. Confío en que todos queremos sobrevivir. Mientras nos preparábamos, un temblor sacudió el refugio, más fuerte que el anterior. Luego otro, y otro. María corrió hacia el equipo de comunicaciones. Estoy recibiendo informes de toda Europa. Terremotos simultáneos. Seis se tensó visiblemente. No son terremotos. Es el portal. Está comenzando a abrirse. Los temblores aumentaron. Pequeños objetos caían de las estanterías. Las luces parpadeaban. No tenemos tiempo para llegar a la base aérea, gritó Rodrigo por encima del ruido. Fue entonces cuando Isabel levantó la mirada, con esa expresión que me recordaba tanto a Elena. Esa mirada de quien acaba de tener una idea brillante o suicida. No necesitamos la base, dijo. Podemos usar el mismo principio que usamos en la central eléctrica, pero a mayor escala. ¿Qué está sugiriendo?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. La torre de telecomunicaciones de Madrid. Si sobrecargamos su transmisor principal con nuestra frecuencia, creará un pulso electromagnético que se propagará a través de todos los satélites en órbita. ¿Y eso detendrá el portal? Isabel miró a Seis, quien asintió lentamente. Si la frecuencia es correcta, interrumpirá la conexión telepática a nivel global. Sin esa conexión, el portal colapsará. Pero un pulso electromagnético de esa magnitud, comenzó Rodrigo, freiría cada dispositivo electrónico en cientos de kilómetros a la redonda, completó Isabel, incluyendo nuestros sistemas de soporte vital, y probablemente causaría daños similares en otras partes del mundo. Estábamos ante una decisión imposible. Sacrificar nuestra tecnología, nuestras comunicaciones, posiblemente muchas vidas dependientes de equipos médicos, o enfrentar la extinción total de nuestra especie como la conocíamos. Los temblores se intensificaron. Una grieta apareció en el techo del refugio. El tiempo se acababa. Háganlo, dije finalmente. Tenemos que intentarlo. Isabel asintió y comenzó a reprogramar rápidamente el dispositivo que habíamos utilizado en la central eléctrica. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras Rodrigo le pasaba componentes y herramientas. Necesitaremos acceso directo al transmisor principal, dijo sin levantar la vista de su trabajo. Está en lo alto de la torre. Lo alto de la torre, a más de 200 metros sobre el suelo, expuestos, vulnerables. Yo lo haré, me ofrecí. No era una decisión heroica. Era la continuación lógica de lo que Elena había comenzado, lo que ella habría querido que hiciera. No irá solo, dijo Seis, acercándose. Te acompañaré. Conozco sus patrones de vigilancia. Puedo ayudarte a llegar al transmisor. Nuestras miradas se encontraron. Era imposible leer la expresión en ese rostro alienígena, pero algo me decía que estaba siendo sincero.
O tal vez era solo que necesitaba desesperadamente creer que no todos nuestros enemigos eran monstruos sin alma. Mientras Isabel terminaba los ajustes del dispositivo, un último temblor, el más fuerte de todos, sacudió el refugio. Parte del techo se derrumbó, afortunadamente lejos de donde estábamos. «¡Está listo!», exclamó finalmente, entregándome el dispositivo. Era más pequeño que el anterior, lo suficiente para caber en un bolsillo, pero infinitamente más peligroso. Nos despedimos rápidamente. No había tiempo para discursos emotivos. Solo abrazos apresurados y miradas que decían todo lo que las palabras no podían expresar. Cuando Seis y yo estábamos a punto de salir, Isabel me tomó del brazo una última vez. «Carlos, cuando actives esto, no habrá vuelta atrás. El pulso electromagnético afectará todo en un radio de kilómetros, incluyendo el transmisor mismo». Comprendí lo que me estaba diciendo. Era otro camino sin retorno, igual que para Elena. «Lo sé», respondí simplemente. Salimos al exterior, a un Madrid irreconocible. El cielo se había oscurecido, no con nubes, sino con algo peor. Una especie de desgarro, como si el tejido mismo de la realidad estuviera rompiéndose. Y a través de esa grieta podía verse otro mundo. Un mundo de cielos rojos y estructuras imposibles. El portal se estaba abriendo, y no solo en Lisboa. «Tenemos que darnos prisa», dijo Seis, señalando hacia la torre que se alzaba en la distancia, contra el cielo fragmentado. «La mente ya está comenzando a cruzar. El portal se estaba abriendo, y no solo en Lisboa». «Tenemos que darnos prisa», dijo Seis, señalando hacia la torre que se alzaba en la distancia, contra el cielo fragmentado. «La mente ya está comenzando a cruzar». Corrimos como nunca antes. Las calles estaban desiertas, excepto por los oscuros que se movían erráticamente, como si estuvieran borrachos. El pulso inicial había afectado a la mayoría, pero algunos empezaban a recuperarse, especialmente cerca de la grieta que se abría en el cielo. La torre de telecomunicaciones se alzaba como un gigante de metal, su antena perforando las nubes. Normalmente estaría iluminada, pero el pulso había dejado sin electricidad a gran parte de la ciudad. Era un esqueleto de acero contra un cielo cada vez más rojo. «¿Cómo subimos?», pregunté, jadeando mientras nos deteníamos en la base. Seis miró hacia arriba, sus ojos brillando con ese extraño resplandor verdoso. «Hay un ascensor de servicio. Probablemente no funcione, pero podemos usar el hueco». «¿Y los guardias?». «La mayoría habrá sido reasignada al portal, pero habrá algunos. Déjamelo a mí». No me gustaba confiar en él, pero no teníamos alternativa. Seguí a Seis hasta una puerta lateral que, sorprendentemente, estaba sin vigilancia. La arrancó con una fuerza que me recordó que, aliado o no, no era humano. El interior era un laberinto de pasillos técnicos. Seis me guiaba con una seguridad que sugería conocimiento previo. ¿Cuánto tiempo llevaría observándonos? Planeando su deserción, encontramos el ascensor de servicio, tal como había dicho. Efectivamente, no funcionaba. Seis abrió las puertas a la fuerza, revelando el oscuro hueco que se extendía hacia arriba. «Hay una escalera de mantenimiento», señaló. «200 metros. ¿Podrás?». Pensé en Elena, en Antonio, en todas las personas que habían dado su vida para que llegáramos a este punto. ¿Podré? La escalada fue una tortura. Cada músculo de mi cuerpo protestaba. Mis manos, ensangrentadas por el metal oxidado, amenazaban con soltar su agarre en cualquier momento. Pero seguí subiendo, un peldaño tras otro, mientras Seis ascendía con una facilidad que me resultaba irritante. A medio camino, escuchamos un ruido sobre nosotros. Voces, órdenes ladridas en ese extraño lenguaje chirriante. Seis me hizo un gesto para que me detuviera y siguió subiendo solo. Lo que sucedió después fue demasiado rápido para comprenderlo del todo. Sonidos de lucha, gritos agudos, un cuerpo que se hallaba junto a mí en la oscuridad. No era Seis. Era uno de los oscuros, ahora inmóvil en el fondo del hueco. «Continúa», me gritó Seis desde arriba. «Hay más arriba». Ignorando el dolor, aceleré el ritmo. Cada peldaño me acercaba a la cima, a la antena, a nuestra última oportunidad. Cuando finalmente llegué a la plataforma superior, la escena me dejó sin aliento, y no solo por el esfuerzo físico. Seis estaba rodeado por los cuerpos de tres oscuros. Su piel, normalmente oscura, estaba manchada con un líquido brillante que supuse era su sangre. «Los controladores del transmisor», explicó, señalando hacia una puerta que conducía al exterior.
La antena está ahí. Salimos a la plataforma exterior y el viento casi me derriba. Estábamos tan altos que la ciudad parecía un modelo en miniatura bajo nosotros. Pero lo que captó mi atención fue el cielo. La grieta se había expandido. Ya no era solo una rasgadura, sino un agujero enorme que revelaba otro mundo. Y algo estaba emergiendo. Algo vasto, informe, que parecía estar compuesto de millones de filamentos entrelazados, como un cerebro gigantesco y pulsante. La mente, susurró 6, y por primera vez detecté auténtico terror en su voz. Está casi aquí. No había tiempo que perder. Saqué el dispositivo y busqué el panel principal del transmisor. Estaba en la cima de la antena, a unos 10 metros por encima de nosotros, accesible solo por una escalerilla metálica que se balanceaba peligrosamente con el viento. Yo iré, dijo 6, extendiendo la mano para tomar el dispositivo. Dudé. Entregar nuestra última esperanza a un ser que hasta hace pocas horas considerábamos el enemigo. ¿Y si todo había sido un engaño elaborado? 6 notó mi vacilación. Puedo resistir mejor la altura y el viento. Y si la mente establece contacto completo, me controlará a mí primero, no a ti. Tenía sentido, pero aún así. Iré yo, decidí. Antes de que pudiera protestar, comencé a subir la escalerilla. El viento me azotaba, amenazando con arrancarme de mi precario asidero en cualquier momento. Cada paso era una lucha contra los elementos y contra mi propio cuerpo agotado. A mitad de camino, sentí que la escalerilla se sacudía violentamente. Miré hacia abajo y vi a 6 escalando detrás de mí. «No te dejaré morir solo», gritó por encima del rugido del viento. Juntos, alcanzamos el panel del transmisor. Mis dedos entumecidos luchaban con los controles mientras 6 vigilaba el cielo. La mente se acercaba cada vez más. Podía sentir su presencia, como una presión en mi cabeza, un susurro que intentaba entrar en mi mente. «Date prisa», urgió 6. «Está intentando conectar». Finalmente, logré abrir el panel. Conecté el dispositivo y comencé la secuencia de activación que Isabel me había enseñado. Luces rojas parpadeaban, indicando que el sistema reconocía la intrusión y trataba de defenderse. «No va a funcionar», grité, frustrado. «El sistema está bloqueado». 6 miró el dispositivo, luego a mí, y finalmente al cielo donde la mente pulsaba cada vez más cerca. Tomó una decisión. «Quita el dispositivo», ordenó. «Hay otra forma». «¿Qué forma?» En lugar de responder, 6 puso sus manos directamente sobre el panel expuesto del transmisor. Su cuerpo entero comenzó a vibrar. Sus ojos, normalmente verdosos, se volvieron de un azul brillante. «Somos receptores», explicó con dificultad. «Mi cuerpo puede transmitir la frecuencia directamente». Comprendí lo que estaba haciendo. Se estaba convirtiendo en el dispositivo mismo, canalizando la frecuencia disruptiva a través de su propio cuerpo. Y a juzgar por cómo temblaba, lo estaba destruyendo en el proceso. «Detente», grité. «Te matará». 6 me miró, y por un momento vi algo sorprendentemente humano en esos ojos alienígenas. «¿Vale la pena por la libertad?» El transmisor comenzó a zumbar. Chispas saltaban del panel donde las manos de 6 hacían contacto. Un resplandor azulado, similar al que había visto en la central eléctrica, comenzó a emanar de la antena en el cielo. La mente pareció percibir el peligro. Sus filamentos agitaron frenéticamente, y la presión en mi mente se intensificó hasta convertirse en dolor puro. Caí de rodillas, agarrándome la cabeza. «Vete», gritó 6, su voz distorsionada por el esfuerzo. «No puedo contenerlo mucho tiempo». «No te dejaré», repliqué, aferrándome a la estructura para no caer. «Debes contar la historia», insistió. «Alguien debe recordar que no todos fuimos monstruos». El resplandor azul se intensificó, envolviendo toda la antena. El cuerpo de 6 parecía estar disolviéndose en pura energía. Y en el cielo, la mente emitió un chillido telepático tan potente que sentí como si mi cerebro fuera a explotar. Lo último que vi antes de perder el conocimiento fue la onda de energía expandiéndose desde la antena en todas direcciones, atravesando el portal, alcanzando la mente en pleno descenso, y luego, oscuridad. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Minutos, horas tal vez. Cuando abrí los ojos, estaba tendido en la plataforma superior de la torre. El viento había cesado. El cielo estaba despejado. Normal. El portal había desaparecido.
De 6 no quedaba ni rastro, solo un residuo brillante sobre el panel del transmisor. Como polvo de estrellas, me tomó horas descender por la torre. Mis músculos protestaban. Mi cabeza aún palpitaba con el recuerdo del grito telepático de la mente. Pero estaba vivo. Y a medida que bajaba, una realización se asentaba en mí. Habíamos ganado. Las calles de Madrid contaban la historia. Los oscuros yacían inmóviles, como estatuas congeladas en mitad de un gesto. Algunos se habían desplomado, como marionetas sin hilos. Otros permanecían de pie, pero completamente inmóviles. Cuando finalmente llegué al refugio, encontré a los supervivientes celebrando cautelosamente. Los informes llegaban de toda Europa. Los oscuros habían caído simultáneamente. La torre de Lisboa se había derrumbado. El portal se había cerrado. Isabel me abrazó en cuanto me vio. «Lo lograste». El pulso electromagnético funcionó perfectamente. Mejor de lo que esperábamos. No tuve corazón para corregirla, para explicarle que no había sido el dispositivo, sino el sacrificio de 6. Esa historia podía esperar. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Sin electricidad en gran parte de Europa, la reconstrucción sería lenta y difícil. Pero estábamos vivos. Éramos libres. Una semana después del evento que ya llamábamos la caída, estaba ayudando a limpiar escombros cerca de la Puerta del Sol cuando uno de los miembros de la Resistencia vino corriendo. «Carlos, tienes que ver esto». Me llevó hasta un antiguo hospital donde habían trasladado algunos de los cuerpos de los oscuros para estudiarlos. La doctora Lucía me recibió con una expresión que no supe interpretar. «Ha estado ocurriendo gradualmente», explicó mientras me conducía por un pasillo. «Al principio pensamos que era descomposición, pero es algo más». Entramos en una sala grande donde varios cuerpos de oscuros estaban dispuestos en camillas, pero no eran como los recordaba. Su piel, antes de un negro absorbente, ahora mostraba matices, texturas, y sus formas estaban cambiando. Oh, volviéndose más definidas. «Están evolucionando», dijo Lucía, «o tal vez revirtiendo a una forma anterior. No lo sabemos con certeza». Me acerqué a uno de ellos, fascinado y horrorizado a partes iguales. Sus ojos, antes meros orificios brillantes, ahora tenían iris, pupila, y estaban abiertos. Observando, di un salto hacia atrás cuando el ser parpadeó. «Están conscientes», explicó Lucía. «Han estado despertando uno a uno. Son diferentes, individuales, como 6, completé en un susurro. El ser me miró directamente, y en sus ojos vi confusión, miedo, pero también algo más. Reconocimiento. «La mayoría no habla aún», continuó Lucía, «pero algunos han comenzado a comunicarse por señas. Están tan confundidos como nosotros. Sin la mente, son personas, Carlos, individuos». Me quedé allí, mirando los ojos de lo que una vez fue nuestro enemigo mortal. ¿Qué hacíamos ahora? ¿Cómo convivir con seres que nos habían esclavizado, que habían matado a nuestros seres queridos? Pero entonces recordé las últimas palabras de 6. No todos fuimos monstruos. Quizás esa era la verdadera victoria. No solo haber sobrevivido, sino tener la oportunidad de crear algo nuevo. Un mundo donde humanos y oscuros, o lo que fueran ahora, pudieran existir juntos, como individuos libres, sería difícil. Habría resistencia por ambas partes. Desconfianza, odio, dolor, pero también posibilidad. Y eso era más de lo que habíamos tenido en 3 años. Mientras salía del hospital, miré al cielo despejado, pensando en Elena, en Antonio, en 6, en todos los que habían dado su vida para que llegáramos hasta aquí. Les habíamos fallado y honrado a la vez. Al doblar una esquina, me detuve en seco. Frente a mí, en la pared de un edificio medio derruido, alguien había pintado un grafiti enorme. Una palabra. Una sola palabra que resumía todo lo que habíamos vivido, todo por lo que habíamos luchado. Basta y debajo, en letras más pequeñas, la humanidad no se rinde. Sonreí a través de las lágrimas que nublaban mi visión. No nos rendimos. Y ahora teníamos una nueva historia que escribir, una historia donde humanidad podría significar algo más grande de lo que jamás habíamos imaginado. Era solo el comienzo, 6 meses han pasado desde aquel día que ahora llamamos la liberación. El mundo que conocíamos no existe más, pero de sus cenizas está surgiendo algo nuevo, algo que ninguno de nosotros habría podido imaginar. La reconstrucción ha sido lenta. Sin la infraestructura eléctrica, tuvimos que volver a lo básico. Generadores solares,
Molinos de viento, tecnologías que habíamos descuidado antes de la invasión ahora son nuestro sustento. Isabel y su equipo trabajan día y noche para restaurar las comunicaciones a nivel global, pero es un proceso que llevará años, no meses. Los antiguos oscuros, ahora los llamamos los despertados, han sido una parte inesperada de esta recuperación. A medida que fueron recuperando su individualidad, descubrimos que poseían conocimientos y habilidades que nos resultaban invaluables. Su comprensión de la energía, de la materia, de la física misma, supera con creces la nuestra, y la mayoría está dispuesta a compartir. No ha sido fácil, por supuesto. La desconfianza corre en ambas direcciones. Hubo incidentes, actos de violencia de ambos lados. Algunos humanos no pueden perdonar 3 años de esclavitud y sufrimiento. Algunos despertados no pueden superar la vergüenza de lo que fueron obligados a hacer bajo el control de la mente. El que llamábamos Sei se ha convertido en una especie de símbolo, una figura casi mítica tanto para humanos como para despertados. Su sacrificio en la torre de telecomunicaciones se cuenta en historias alrededor de fogatas, se pinta en murales, se enseña en las escuelas improvisadas donde los niños vuelven a aprender que el mundo puede ser un lugar de esperanza. En cuanto a mí, he encontrado un propósito que nunca esperé tener. Junto con la doctora Lucía, dirijo un centro de integración en lo que antes era el Hospital La Paz. Allí, humanos y despertados aprenden a comunicarse, a entenderse, a coexistir. Es un trabajo frustrante y hermoso a partes iguales. María ha regresado al periodismo, documentando meticulosamente nuestra nueva historia compartida. Para que nunca olvidemos, dice siempre, lo que cuesta la libertad. Isabel y Rodrigo lideran el esfuerzo de reconstrucción tecnológica, trabajando codo a codo con despertados que tienen conocimiento sobre formas de energía que nosotros apenas estábamos empezando a comprender. Hace un mes visité la tumba simbólica que construimos para Elena, Antonio y todos los que dieron su vida en la resistencia. No hay cuerpos bajo esas lápidas de piedra. Elena se convirtió en energía pura en aquella central eléctrica. De Antonio solo quedó su rifle, que ahora cuelga en el memorial. Pero son los nombres tallados, las flores dejadas por personas que ni siquiera los conocieron, lo que me dice que su sacrificio no fue en vano. Entre las lápidas humanas, hemos añadido una para Sei. Algunos protestaron al principio, pero con el tiempo, la mayoría ha aceptado que la valentía y el sacrificio no conocen especies. Los despertados nos han contado más sobre su mundo original, sobre cómo la mente surgió gradualmente, cómo fue absorbiendo las conciencias individuales hasta que apenas quedaban defectuosos como Sei. Es una advertencia sombría sobre lo que podría suceder si permitimos que el miedo a la diferencia nos divida nuevamente. No todos han aceptado la nueva realidad. Hay comunidades aisladas que rechazan cualquier contacto con los despertados. Hay grupos de despertados que prefieren mantenerse separados, desarrollando su propia cultura recién redescubierta. Y tal vez eso también esté bien. La libertad significa elegir tu propio camino, incluso si ese camino es solitario. Lo más sorprendente ha sido descubrir que los despertados pueden reproducirse. Sus hijos nacen diferentes, más pequeños, con piel que muestra colores y texturas variadas, con ojos que parecen casi humanos. Y estos niños, estos seres completamente nuevos, juegan en las calles con niños humanos sin el P. Eso de la historia que cargamos los adultos. Ayer, mientras supervisaba una sesión de integración, una niña despertada de apenas 3 años se acercó a mí y me ofreció un dibujo. Era tosco, como todos los dibujos infantiles, pero claramente mostraba 2 figuras tomadas de la mano, una humana y una despertada. Es mi amiga Lucía y yo, explicó en un español casi perfecto. Somos diferentes pero iguales. Esa simple frase, de una criatura que hace menos de 1 año no existía como individuo, me llenó los ojos de lágrimas. Quizás esa sea la lección más valiosa que nos ha dejado toda esta tragedia, que ser diferentes no significa ser enemigos, que la individualidad no tiene por qué conducir al aislamiento. El mundo sigue siendo un lugar peligroso. Hay días en que temo que estemos cometiendo errores, que la paz sea frágil, que las viejas heridas nunca cicatricen completamente. Pero luego veo a esos niños jugando juntos y recuerdo que toda gran transformación comienza con pequeños pasos. A veces, en noches muy claras, miro al cielo y me pregunto si hay otros mundos allá afuera como el que vimos a través de Portal. Si hay otras especies luchando contra sus propias versiones de la mente. Si algún día estaremos preparados para encontrarnos con ellos, no como conquistadores ni como víctimas, sino como iguales. Y mientras contemplo las estrellas, a menudo susurro un gracias a Elena, a Antonio, a Sei y a todos los que no vivieron para ver lo que su sacrificio hizo posible.
Cuando los humanos dijimos basta, el enemigo cayó en pocas horas. Pero lo que construimos después ha requerido algo mucho más difícil que valentía en la batalla, compasión en la paz, y así, paso a paso, día a día, seguimos adelante. No como humanos contra alienígenas, sino simplemente como personas tratando de construir un mundo mejor a partir de las ruinas del anterior. Esta es nuestra historia. Una historia de resistencia, de sacrificio, de redención. Una historia que apenas comienza. Porque al final, la verdadera victoria no fue derrotar al enemigo, fue aprender que nunca hubo un ellos y un nosotros, solo un nosotros, tratando de encontrar nuestro camino a casa.